Pues muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación de México. Un gusto estar de nuevo con ustedes en esta ocasión, hoy martes 7 de noviembre de esta temporada 2023. Les presentamos el programa titulado Palestina, la historia de un genocidio. Va a ser un programa cargado de noticias y también de emociones. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el primer bloque don José Ugalde con el tema El Festival Esaú 2023. Nos va a estar platicando en qué consistió, cómo se hizo y por qué se hace. Y en el bloque del comentario, pues es el tema pues Palestina, la solidaridad también con el pueblo palestino. Y en el bloque de La Voz de Fragua tenemos la segunda parte del artículo Los gobiernos piden, el pueblo paga. Y por último, en el bloque de la entrevista vamos a tener una participación sorpresa porque Pedro Gueller, pues no fue posible que estuviera con nosotros, nos acaba de avisar que tenía otra actividad también relacionada con el tema de Palestina, pero vamos a estar hablando sobre la declaración sobre la guerra de ocupación en Palestina que publicamos como Comité Cerezo México. Ya la próxima, el martes, ya hemos confirmado pues al consejero político de la Embajada de Palestina para que nos hable también de este tema. Y bueno, pues sin más, vámonos rapidísimo al bloque, primer bloque con el intro. Bien, pues le damos la bienvenida a don José. Don José, muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Y gusto y gracias por la invitación. No, pues al contrario, nos estamos conectando hasta allá, hasta el estado de Querétaro, porque pues el fin de semana pasado, el sábado 4, no, sí, que fue el sábado 4 de noviembre, pues hubo el festival de Sao. Un festival pues ya muy importante que está creando una tradición, una costumbre en el estado de Querétaro. Pero qué mejor, don José, que nos platique a la audiencia, a lo mejor los que por primera vez se conectan a este programa, pues a qué se debe este festival, en qué consiste y ya en qué consistió el festival este año. Gracias, maestro. Pues decirle a la audiencia que es la tercera edición del Festival Musical Esaú. Es un festival en memoria de 111,000 desaparecidos y mi hijo Esaú. Y es un encuentro de culturas. En esta ocasión nos acompañó con unas exposiciones fotográficas nuestro hermano país de Colombia. También nos acompañaron organizaciones de Estados Unidos. Estuvimos acompañados por la Oficina del Alto Comisionado, y el festival en sí es una plataforma de jóvenes para jóvenes que encuentren ese espacio donde expresar sus talentos y decirles que sí se puede, ¿no? Que hay buen camino y es para jóvenes. El reto que le hemos apostado en el festival es precisamente a generar ese semillero joven, entusiasta, defensores de derechos, y de que se encuentren en este encuentro de culturas de diferentes localidades, y eso me tiene muy contento. Es un reto muy grande siempre, pero creo que hemos salido adelante. Ustedes también presentes ahí, y eso le hemos apostado a este espacio para jóvenes de la academia, de varias escuelas que estuvieron ahí, y gente muy entregada que estuvo coordinando el evento también de corazón, y eso me tiene muy satisfecho y agradecido también. Bien, pues es un festival pues importante, es pues, una iniciativa pues que articula muchos esfuerzos, muchas personas, personalidades, académicos, organizaciones, que ojalá se pudiera replicar en otros estados de la República. Y pues ya con este tema que es bastante complejo, el tema de las pues, desapariciones en México, desapariciones forzadas y todo tipo de desapariciones que están sucediendo, pues aprovechando, don José, ya que lo tenemos aquí, pues cómo ve esta situación
en el México actual con este tema? Ya estamos casi cerrando el sexenio de Obrador. ¿Cuál es su impresión de este momento? Ya abusando que lo tenemos aquí. No, no, para nada. Yo creo que la situación que está viviendo México es muy crítica, maestro. La sociedad se debe de dar cuenta que las desapariciones aquí en México son únicas. No creo que existan en otro país en un contexto como el de nosotros. La criminalidad está al 100% y que el gobierno está rebasado. Las instituciones están rebasadas aunado a la impunidad que hay. O sea, estamos en una crisis de lesa humanidad muy grande el país. Pero aún así, estos espacios como el festival quieren ser positivos y salir adelante. Y decirle a los jóvenes el mensaje es que aún con todo esto que está pasando, hay espacios donde puedan expresarse y encontrarse, cantarse, bailarse, conocerse, y ese es el festival. Y me voy un poquito más adelante. Hablando y el tema, lo que hay de este programa, eh, hubo un mensaje fuerte en solidaridad con el pueblo palestino. Pedimos desde ahí y desde aquí reafirmamos un alto al fuego sobre ese genocidio que está sucediendo en el Medio Oriente. Creo que no es válido en ningún lugar del mundo que las víctimas sean la sociedad, niños, mujeres y gente que está sufriendo por unas situaciones políticas. Y creo yo que no se vale. Y si no levantamos la voz, eso quiere decir que estamos de acuerdo. Debemos de ser muy enérgicos los que defendemos los derechos, de que se le apueste al diálogo y al respeto y exigir ese alto al fuego para poder entablar ese vínculo y camino de paz que necesita el mundo. No podemos seguir así y no podemos dejar de exigir estas demandas que para nosotros son justas. Fíjese qué importante porque pues nos enlaza desgraciadamente esta condición pues del dolor, el dolor de miles o millones de personas. No podemos quedar pues sin decir nada, sin hacer nada, porque pues conocemos el dolor aquí en México de muchas cosas terribles y ver el día de hoy ya van más de 10,000 víctimas directas, ¿no? O sea, gente que ha sido ejecutada ahí en Palestina y sabemos que cuando hay una víctima, una sola, pues hay alrededor, pues muchas más víctimas, familias, comunidad, etcétera. Y sí, qué importante este mensaje que pudieron dar, estas palabras, don José, porque, como dirían, pues nada humano nos debe que ser ajenos, y más los que han sido o hemos sido víctimas, pues tener esa empatía, ¿no? Tu dolor es mi dolor, y también poner la palabra y el cuerpo. Y pues sí, debe que haber paz de manera inmediata en esa zona de guerra, de ocupación, de conflicto, ¿no? Y qué bueno, le agradecemos esas palabras, y qué bueno que como el festival y la gente que estuvo ahí pudo también, pues, pronunciarse a este respecto. Va a seguir este festival, vamos a tener festival el próximo año. Yo sé que usted piensa y cuando piensa es como un motorcito y empiezan todas las ideas y ya cuando vemos ya tiene 20 ideas y de esas 20, 19.9 las cumple, ¿no? ¿Cómo se ve el Gracias. festival para el próximo año? Igual, y yo creo que creciendo, creo que le estamos apostando, insisto, a lo que nadie le está apostando, a lo que ninguna organización está poniendo, a lo que ni un gobierno está haciendo, a eso le estamos apostando. Es un reto, pero tengo que seguir con él y seguirá creciendo, maestro. Y decirle a la comunidad internacional y a las organizaciones que si no tienen la fuerza de construir la paz en el mundo, para eso estamos la sociedad. Tenemos el espacio y la capacidad para hacerlo. Y le aseguro que de ambos lados en el Medio Oriente, la mayoría de nuestros hermanos de ambos lados han de querer un diálogo y paz. Y ese debe de ser el mensaje. Desde aquí, decirles que si no tienen la capacidad y la fuerza, nosotros sí tenemos la voz y podemos hacer el camino para la paz. Gracias, maestro. Pues no, al contrario, muchas gracias, don José Walde, desde allá, desde el estado de Querétaro. Don José, para quienes no lo conozcan, pues es un padre, pues luchador fundamentalmente,
defensor de los derechos humanos, activista y todos los que le quieran sumar. Y pues es también un gran amigo que está ya luchando allá y acá, porque se repasa en todas partes. Agradecerte tus palabras y pues también ya te mandan saludos desde Coacalco, ¿no? Desde Guatemala inclusive, ¿no? Un saludo combativo para los jóvenes desde Guatemala, desde Michoacán, y bueno, pues saludos a todos quienes nos están viendo, escuchando, pues pregunten, comenten ahí en el chat. Y pues muchas gracias, don José, pues nos estamos viendo por allá. Gracias, maestro. Que tengan una bonita noche y un abrazo y que se sumen los jóvenes. Este país es de jóvenes y la lucha que estamos emprendiendo no la vamos a alcanzar nosotros, pero queremos dejarle un país libre y un país mejor. Gracias. Pues muchísimas gracias y pues ahí está el primer bloque con don José Ugalde y pues vámonos inmediatamente al comentario. Pues hoy vamos a hablar sobre Palestina. Nos salimos un poco del análisis de las diversas posiciones político-electorales y del análisis y denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de defensores de derechos humanos en México, para dar un salto mortal y aterrizar en el análisis de lo que sucede en Palestina. ¿Pero por qué hasta Palestina? Para nosotros es claro. Después de casi un mes del inicio del bombardeo genocida del gobierno israelí contra el pueblo palestino, que, tomando como pretexto el combate en contra de las diferentes expresiones político-militares que están presentes, principalmente en Gaza, pero también en los demás territorios ocupados por el ente sionista, que el objetivo del gobierno de Israel no es eliminar a quien los atacó hace casi un mes, sino desplazar o asesinar a más de 2 millones de palestinos de Gaza y derrotar al pueblo palestino en la lucha por una patria libre e independiente. Debemos iniciar diciendo que Israel no tiene derecho a defenderse, hablando desde el derecho internacional humanitario, ya que no es un país agredido por otro país. Al contrario, es un país ocupante. El pueblo palestino no conforma un país y sus fuerzas militares están en resistencia ante la violencia de un país ocupante que durante 75 años les ha negado un derecho humano básico, la autodeterminación como pueblo para formar un país y desarrollarse como tal. También tenemos que recuperar la declaración de un antiguo presidente mexicano que con sobrada razón declaró, aunque después por presiones políticas se retractó, que sionismo era igual a fascismo. El sionismo es una ideología teológico-racial que ha justificado graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en contra del pueblo palestino, por el simple hecho de ser árabes. Así, desde el nacimiento del Estado de Israel, se ha desarrollado esta ideología sionista que impidió la creación del Estado palestino y que ha desarrollado e impuesto el crimen de apartheid en contra del pueblo palestino. Con sobradas razones se ha dicho que Gaza es la cárcel más grande del mundo, ya que quien nace ahí seguramente morirá ahí sin posibilidad de salir de dicha ciudad. Si bien podemos condenar algunos actos de militantes palestinos, no es posible por estos condenar la lucha de liberación y resistencia al ocupante del territorio palestino y al pueblo en su conjunto. Incluso, si vamos a leer la misma Declaración de los Derechos Humanos o diversas declaraciones de la ONU, el pueblo palestino está en su derecho de resistir al invasor y de luchar por su autodeterminación como pueblo. El ataque a las fuerzas sionistas realizado el 7 de octubre del 2023 por fuerzas palestinas está desnudando el pensar sionista de los dirigentes de Israel que justifican públicamente el genocidio palestino. La respuesta política y militar del sionismo no solo es desproporcionada, sino incluye un castigo colectivo al pueblo palestino. Los dirigentes sionistas apelan a pasajes de la Biblia para justificar su crueldad y declaran públicamente que van a cometer un genocidio en contra del pueblo palestino. Son diferentes actores políticos y militares sionistas los que han desnudado el verdadero fundamento de la política sionista. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes, y voy a citar: no habrá electricidad, ni alimentos, ni gas. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. Cierro la cita.
El calificar a los palestinos como animales humanos nos recuerda a la ideología nazi, que calificaba a los pueblos eslavos como una raza subhumana cuyo destino era su exterminio y ser usados como mano de obra esclava para una raza superior, la raza aria. El embajador de Israel en Italia en un programa de televisión dijo textualmente, vuelvo a citar, me gustaría decir que nosotros en Israel, al menos la gente, no estamos interesados en estas discusiones racionales. Los palestinos y todo esto que he oído aquí, para nosotros solo hay un objetivo, destruir Gaza, destruir este mal absoluto, destruirlo. Cierro la cita. El ministro israelí de Patrimonio, Amichai Eliyahu, en una entrevista radial a la pregunta de si era una opción utilizar una bomba nuclear en Gaza, dijo que era una opción que estaba en la mesa. Además, se opone a que cualquier ayuda humanitaria llegue a Gaza y terminó justificando sus declaraciones acusando que, vuelvo a citar, no existen civiles no involucrados en Gaza. Cierro la cita. Si bien fue suspendido por sus declaraciones, estas reflejan claramente el pensamiento sionista de la falta de respeto a la vida humana. El mismo presidente de Israel, Isaac Herzog, ha declarado que la confrontación que Israel sostiene contra entidades terroristas de la Franja de Gaza no debe entenderse como una situación moralmente compleja. Y abro la cita. Todo el mundo habla de complejidad, pero este momento no es un momento complejo. Aquí hay bondad absoluta y aquí hay maldad absoluta. Aquí hay luz y aquí hay obscuridad. Cierro la cita. Justificando con esta declaración que lo que haga el Estado de Israel y su ejército en contra de los palestinos no puede calificarse de actos morales y por tanto todo lo que hacen son actos éticamente correctos. Por tanto, claramente, se saltan el derecho internacional humanitario y los bombardeos y la muerte de más de 10,000 civiles, 75% de ellos niños, mujeres y ancianos, está éticamente justificado porque representan el mal. Un portavoz del ejército israelí dijo que los palestinos tienen instalaciones militares debajo de los hospitales, por lo cual está justificado que se bombardeen los hospitales. Sin embargo, aceptando forzadamente que así fuera, bombardear un hospital es un crimen de guerra, y no hay justificación alguna para bombardear hospitales, mezquitas, iglesias, escuelas, etc. Otro vocero del ejército sionista aceptó la responsabilidad del ataque contra una ambulancia fuera del hospital Al-Shifa, el centro médico más grande de Gaza, en el cual murieron 15 personas civiles. A pesar de que las fotos y videos muestran a las víctimas como civiles, el vocero justificó que palestinos armados usaban la ambulancia para trasladar armas e incluso aseguró que varios terroristas murieron en el ataque, lo cual evidentemente es una mentira y un crimen de guerra más por parte del sionismo israelí. Incluso el primer ministro sionista Benjamín Netanyahu justificó el genocidio basándose en un pasaje bíblico que habla del pueblo de Amalek, al cual equipara con el pueblo palestino. Dicho pasaje dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no olvidarás. Ahora ve y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no los perdones, pero mata al hombre y a la mujer, al niño y al lactante, al buey y a la oveja, al camello y al burro. Y así podemos seguir poniendo ejemplos de la ideología genocida del sionismo. La orden de no atender palestinos heridos en los hospitales de Israel, la carta de 100 médicos sionistas que justifican y piden bombardear hospitales en Gaza, diciendo que los residentes de Gaza se han provocado su aniquilación. Los videos de civiles sionistas burlándose de los palestinos prendiendo y apagando luces y abriendo la llave del agua, cuando saben que los palestinos no gozan de esos derechos. La profanación de los cuerpos de los palestinos muertos por parte de militares y civiles israelíes. Al día de hoy, más de 10,000 palestinos han sido asesinados por los bombardeos sionistas. Más de 4,000 eran niños y niñas. Pero no es un problema moral, diría el sionismo. Por tanto, se justifica el asesinato de niños y niñas que bajo ninguna óptica o consideración pueden ser vistos como no animales humanos o terroristas como nos quiere hacer creer el sionismo. La cantidad de bombas que se han lanzado por parte del ejército sionista en Gaza, que suman 18,000 toneladas, equivale a más de una bomba atómica como la lanzada en Hiroshima, que equivale a 12,000 toneladas. Casi 200,000 viviendas han sido afectadas, más de la mitad del total de viviendas en Gaza.
No hay alimentos suficientes, casi no hay agua potable. Los hospitales trabajan no solo bajo bombardeos, sino que hacen amputaciones y curaciones sin anestesia por el bloqueo sionista. Nada justifica la existencia de una ideología fascista como el sionismo. Debe iniciarse el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar al sionismo como una ideología fascista y todos los crímenes contra la humanidad que han estado cometiendo en los últimos 75 años en contra del pueblo palestino. Nada justifica el actuar criminal del sionismo, como tampoco el apoyo que los Estados Unidos y otros países están realizando para apoyar esta ideología muy cercana a la suya propia. Incluso, un alto funcionario de la ONU, Craig McKeever, ha renunciado con una carta que envió el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, donde escribe que, y vuelvo a citar, la actual matanza al por mayor del pueblo palestino, arraigada en una ideología colonial, asentista, etnonacionalista, en la continuación de décadas de su persecución sistemática y purga basada enteramente en su condición de árabes. Cierro la cita. Debemos exigir al Estado mexicano que bajo su política de humanismo mexicano sea congruente y rompa todo tipo de relaciones diplomáticas, económicas y políticas con el Estado sionista de Israel, que dejen de entrenar a la policía que comandaba Harfuch en la Ciudad de México, que rompan los contratos de Pegasus, esta herramienta que usó Calderón y Peña Nieto para espiarnos a los defensores de derechos humanos y que según se sabe sigue en operación, romper el Tratado de Libre Comercio con Israel firmado en el 2001. Por todas estas razones no podemos quedarnos sin hacer algo ante la tragedia que se desarrolla ante nuestros ojos en contra del pueblo palestino. Es necesario actuar. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para parar este genocidio y que los palestinos logren su demanda histórica de conformarse como un Estado libre, soberano y en paz. Pues ahí está el comentario. Escríbanos qué les ha parecido esta reflexión y a su vez una posición ya clara respecto a lo que está pasando allá en esa parte de Medio Oriente. Como Comité Cerezo México, Organización de Derechos Humanos, tenemos pues la obligación de pronunciarnos. Sí, moralmente, también políticamente, no podemos ser neutrales ante esto que está pasando, ante este genocidio. Y pues bien apunta ahí las demandas. Vamos a, en el bloque de la entrevista, seguir tratando este tema. Y pues mandamos saludos, ahí por ahí nos preguntan, ¿y los organismos internacionales silenciados? Pues vamos a comentar más tarde la carta que menciona Francisco de Craig, este alto funcionario de la Oficina del Alto Comisionado en Nueva York, que denunció precisamente por eso, porque no está de acuerdo con el papel que está pues haciendo los organismos internacionales. Bueno, vámonos a la primer corte con la producción de Radio Común. Estás escuchando Radio Común. Radiocomún.mx. Ustedes escuchan Radio Común. Teléfono en cabina 5511 00 7187. Nuestro sitio web www.radiocomún.mx. Síguenos en Facebook www.facebook.com/Radio Común. Una radio para gente común. Bien, pues estamos ya de regreso en este programa de Miradas Críticas a la Situación de México. Esta ya temporada 2023. Y pues vamos a hacer un paréntesis en el tema de Palestina. Vamos a regresar en el bloque de la entrevista con el tema para pues seguir profundizando. Y pues vámonos a la segunda parte de un artículo de Fragua, en este bloque de La Voz de Fragua, un periódico
impreso de la Organización por la Emancipación Popular. Y el título es Los gobiernos piden, el pueblo paga, y es la segunda parte. Hace 15 días tuvimos la primera parte y bueno, pues sin más, vámonos con el intro y directamente con esta cápsula a cargo de pues Cherry TV. Esta es la segunda parte de nuestro artículo Los gobiernos piden y el pueblo paga. Como se mencionó anteriormente, en el sistema financiero lo más común para pagar los intereses de las deudas que adquieren los gobiernos es que se solicite otro préstamo. Entonces, el capital entra en un ciclo en el que una deuda se paga con otra deuda. Es como cuando alguien paga una tarjeta de crédito con otra, solo que a nivel mundial. Esto ocurre mientras una cantidad interminable de transacciones se llevan en proceso. ¿Cuándo se paga todo? Pues nunca, según dicen los expertos sobre esta materia, pues matemáticamente es imposible. Tal es el llamado sistema financiero mundial. Entonces, ya en serio, ¿a quién se le debe la deuda pública mundial? Todo este embrollo es un agujero sin fondo, lleno de datos, cifras y especificidades. Sin embargo, todos podemos comprender el problema detrás de tamaño montaña de complejidades financieras. La historia va así. Recordemos que un gobierno obtiene ingresos principalmente de impuestos y deudas. Al hablar de deuda, el gobierno pone a la venta sus bonos. ¿Quiénes compran estos bonos? Pues quienes pueden comprarlos, es decir, en su inmensa mayoría las grandes instituciones de empresas y bancos. ¿Y quiénes son dueños de estas grandes empresas y bancos? Los ricos. Ese 1% de la población que posee la mitad de la riqueza que se produce en todo el mundo, la gran burguesía. Para profundizar un poco más, vale la pena preguntarnos, ¿qué es un gobierno? El marxismo nos enseña que, contrario a lo que generalmente nos dicen, los gobiernos no surgen por acuerdos democráticos entre todas las personas de un país. Por tanto, su trabajo no es asegurar una buena vida para todos los ciudadanos. El marxismo nos enseña que verdaderamente son los gobiernos una extensión de la clase dominante, juntas que administran y velan por los intereses de esa clase dominante llamada burguesía. Claro que al interior de la misma burguesía y su gobierno hay fuertes pugnas, y si no estamos atentos, podríamos pensar que esas diferencias prueban el carácter democrático del Estado. Lo cierto es que, a fin de cuentas, existe el interés conjunto de gobierno y burguesía para que el sistema capitalista siga funcionando, que no haya un cambio radical que nos permita a todos vivir dignamente. ¿Quién paga la deuda pública mundial? Esta pregunta es fácil. El pueblo la tiene clarísima. Usted, yo, los trabajadores. Piense esto. A lo largo del mundo, el proletariado no elige a sus gobernantes. Jugamos su falso juego electoral, pero realmente no tenemos opciones que representen nuestras mayores necesidades. Los gobiernos entonces se endeudan a sus anchas. Encima de eso, en países como México, durante el neoliberalismo, ese dinero va a parar a los bolsillos de los corruptos. Luego, el gobierno pide más para pagar la deuda. La opción para el gobierno es simple: usar sus recursos para pagar deuda o usarlo para atender las necesidades básicas de su pueblo. Los intereses suben, la deuda se vuelve impagable, el gobierno recorta gastos en obras públicas, seguridad social, salud, educación, programas sociales. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo estima que 3.300 millones de personas viven en países que gastan más en intereses de deuda que en salud y educación. A menudo los gobiernos también aumentan los impuestos, aunque los ricos siempre consiguen pagar menos. Encima de eso, el pueblo ni siquiera sabe bien cuánto debe. Los medios de comunicación y los gobiernos presentan datos a su conveniencia, comparando la partecita de deuda total que les conviene según
uno u otro objetivo político. Sacan notas alarmantes o esperanzadoras, sin explicar a fondo la cuestión. Decía pues que desconocemos qué hacen con nuestro dinero. Así es, el dinero del mundo es nuestro, porque nosotros le damos valor. Nuevamente, el marxismo nos enseña que el dinero no es sino la representación del valor de un producto, y ese valor de cada producto, de cada cosa elaborada por los seres humanos, se mide por la cantidad de trabajo necesaria para crearla, y quienes trabajamos somos los proletarios. Sin nuestro trabajo, el dinero no es otra cosa que pedacitos de papel o metal. ¿Qué hacer? Para finalizar, te comparto algunas conclusiones económicas y políticas. Primero, la deuda no se termina de pagar. Es parte importante del capitalismo, porque permite su desarrollo, permite que los capitales circulen, se acumulan en manos de pocos. En este artículo hablamos únicamente de la deuda pública. Dejando de lado la deuda privada, pero ambas están relacionadas y tienen el mismo fin. Perpetúan el capitalismo, que es lo mismo que decir que nos mantienen explotados y viviendo indignamente. En el ámbito político, nos preguntamos entonces qué hacer. Si queremos ir a fondo en la resolución de nuestros problemas, en la búsqueda de nuestros intereses de clase, la deuda nos enfrenta con la solución de acabar con el capitalismo, pero para construir otro modo de producción que beneficie a la mayoría de los habitantes del mundo. Esto se mira lejos, pero todo trecho comienza por un primer paso. En nuestro caso como organización, esos primeros pasos que proponemos se encuentran en nuestro programa mínimo de lucha. Los puntos relacionados con el problema de la deuda pública son los siguientes. Punto 2. Expropiación de los grandes medios de producción. Punto 3. Recuperación de la soberanía nacional y control por parte del gobierno de nuestros recursos naturales para el beneficio del pueblo. Punto 5. Impuesto progresivo a la ganancia de los grandes empresarios. Punto 6. Renacionalización de la banca. Punto 9. Garantizar los derechos a la salud y seguridad social. Estos puntos son los primeros pasos, asequibles incluso dentro del capitalismo. Son las primeras banderas que el pueblo debe enarbolar, incluso en la situación actual mexicana, con un gobierno progresista como el de López Obrador. Estos puntos nos sirven para tener una brújula sobre nuestras exigencias para profundizar verdaderamente en la transformación. Es necesario recalcar que mientras no haya una mirada y una ruta para dejar atrás el capitalismo, medidas como las de AMLO o incluso otros más radicales, como luchar por la anulación total de las deudas, serán insuficientes, pues eventualmente el capitalismo restablecería la misma situación, y lo mismo aplica para los puntos de nuestro programa mínimo de lucha. Se quedan cortos, sin el objetivo a largo plazo de luchar por dejar atrás el capitalismo y construir el socialismo. No obstante, el programa mínimo nos da un horizonte de lucha inmediato, en el que podemos ver en qué se queda corto el gobierno en turno. Los invitamos a consultar nuestro programa mínimo en la página olep.org.mx y sobre todo a luchar a nuestro lado. Ya estamos de regreso en el programa Miradas Críticas de la Situación en México. Vamos a regresar al tema de Palestina, pero antes vámonos al segundo corte con la producción de Radio Común.
noticias, información, todas de interés social. Escúchanos siempre aquí en Radio Común. Bien, pues ya estamos de regreso en Miradas Críticas, la situación en México. Hoy teníamos en este bloque de la entrevista la participación de Pedro Beller, de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina. Nos avisó hace algunas horas que no es posible su asistencia, está en otra reunión también con el mismo tema. Ahorita pues hay muchas reuniones, muchas articulaciones o intentos de articular pues para hacer material concreta la solidaridad con el pueblo palestino. Y bueno, están en esa dinámica. Les decía al inicio del programa, para quienes no escucharon, que el próximo martes vamos a tener al consejero político de la Embajada de Palestina en México en este programa, que nos va, pues por supuesto, a ampliar mucho la información. Y les preparamos rápidamente, pero no tan improvisadamente, pues dos textitos que queremos compartir para abonar a la reflexión. Ya en este tema, pues nos dicen súper interesante el comentario, el posicionamiento, dice Rocío. También nos mandan pues saludos desde Tlanepantla, desde Coacalco, desde Toluca, aquí en la alcaldía Benito Juárez, en Iztacalco, bueno, Querétaro, Cuernavaca, Morelos, Guatemala, Michoacán, de varios estados de la República. Y también hay comentarios pues importantes, por ahí nos ponen los hashtag Palestina Libre, Palestina Resiste, Palestina Free, y Lilia Guzmán nos dice, ¿podrá haber un diálogo por la paz mientras el gobierno sionista israelita dice, con un ejército que está armado hasta los dientes, ataca a una población civil desarmada, rodeada de tanques, donde se lanzan misiles con fósforo blanco, que están prohibidos internacionalmente? Me pregunto si se puede establecer un diálogo con más de 10,000 muertos, donde están atrapados en la cárcel más grande del mundo y las fronteras tan cerradas. Es simplemente el exterminio de un pueblo originario. Este gobierno y muchos otros no se pronuncian con un alto el genocidio hasta que su patrón, Estados Unidos, así lo indique. También dice Puchunga Hernández, las luchas siempre se hacen y se hacen, pero en todo el mundo es lo mismo, guerras, globalizaciones y siempre la pobreza es la que gana. Los gobiernos siempre verán por sus bolsillos. Y luego Salvador Vanega dice, si el gobierno de AMLO realmente es seguidor del ejemplo histórico de Lázaro Cárdenas, debe ser congruente y condenar el genocidio que comete Israel y romper relaciones. Así lo hizo el gobierno del general michoacano ante la invasión del fascismo italiano a Etiopía. Así lo hizo con el franquismo y ante las invasiones de Alemania nazi con el centro de Europa. En el centro de Europa, lo congruente es que el gobierno de AMLO rompa toda relación con el genocida Estado de Israel. Saludos desde Tláhuac. Así ya lo hizo el gobierno de Bolivia, ¿no?, que ya rompió relaciones diplomáticas con Israel. Y vámonos pues hay un ya Francisco leía citó algún parrafito de este alto funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Nueva York, y es su carta de renuncia. Y es una carta larga, no voy a leer toda, pero voy a colocar 10 puntos que él dice que es necesario, que se debe que empezar a hacer de manera inmediata ante el horror indescriptible. Dice, y son 10 puntos desde la visión de pues, una persona que renunció porque no está de acuerdo con el papel de los organismos internacionales, que también podemos reflexionarlos o estar no de acuerdo, pero digamos que esta es la visión más crítica desde dentro de los organismos internacionales. Y les voy a leer, dice, una acción legítima, dice, en primer lugar, en la ONU debemos abandonar el fracasado y en gran medida falso paradigma de Oslo, su ilusoria solución de 2 estados, su impotente y cómplice cuarteto y el sometimiento del derecho internacional a los dictados de una presunta convivencia política. Nuestras posiciones deben basarse sin paliativos en los derechos humanos internacionales y en el derecho internacional. Acuérdense que el paradigma de Oslo es pues, un tratado que Israel no ha cumplido absolutamente.
Dice, 2, claridad de visión. Debemos de dejar de fingir que se trata simplemente de un conflicto por la tierra o la religión entre dos partes enfrentadas y admitir la realidad de la situación en la que un Estado desproporcionadamente poderoso está colonizando, persiguiendo y desposeyendo a una población indígena sobre la base de su etnia. 3, un Estado único basado en los derechos humanos. Debemos apoyar el establecimiento de un Estado único, democrático y laico en toda la Palestina histórica, con igualdad de derechos para cristianos, musulmanes y judíos, y por tanto el desmantelamiento del proyecto profundamente racista y colonialista de poblamiento y el fin del apartheid en todo el territorio. La lucha contra el apartheid, debemos redirigir todos los esfuerzos y recursos de la ONU a la lucha contra el apartheid, como hicimos con Sudáfrica en los años 70, 80 y principios de los 90. 5, retorno e indemnización. Debemos reafirmar e insistir en el derecho al retorno y la plena indemnización de todos los palestinos y sus familias que viven actualmente en los territorios ocupados de Líbano, Jordania, Siria y en la diáspora en todo el mundo. Acuérdense ya, citando a otro alto funcionario israelí de que decía que, bueno, aparte del que decía que con una bomba atómica se podía resolver el asunto si la hacían explotar en Palestina, otros decía que pues había como 2 millones de palestinos, 2,5 millones, y que pues todo el mundo, que había que hacer que todo el mundo aceptara a esa población para vaciar el territorio palestino de Palestina. Entonces, 6, verdad y justicia. Debemos exigir un proceso de justicia transicional, haciendo pleno uso de las décadas de investigaciones, pesquisas e informes acumulados de la ONU para documentar la verdad y garantizar la rendición de cuentas de todos los responsables, la reparación de todas las víctimas y la reparación de las injusticias documentadas. 7, protección. Debemos presionar para que se despliegue una fuerza de protección de la ONU bien dotada de recursos y con un mandato firme para proteger a los civiles desde el río hasta el mar. 8, el desarme. Debemos abogar por la retirada y destrucción de los enormes arsenales de armas nucleares, químicas y biológicas de Israel para que el conflicto no conduzca a la destrucción total de la región y posiblemente más allá de ella. 9, mediación. Debemos reconocer que Estados Unidos y otras potencias occidentales no son mediadoras creíbles, sino más bien partes reales del conflicto y cómplices de Israel en la violación de los derechos de los palestinos, y debemos relacionarnos con ellos como tales. Solidaridad. Debemos abrir nuestras puertas y las puertas de par en par a las legiones de defensores de derechos humanos, palestinos, israelíes, judíos, musulmanes y cristianos que se solidarizan con el pueblo de Palestina y sus derechos humanos, y detener el flujo irrefrenable de grupos de presión israelíes hacia las oficinas de los líderes de la ONU, donde abogan por la continuidad de la guerra, la persecución, el apartheid y la impunidad, y difaman a nuestros defensores de los derechos humanos por su defensa de los derechos palestinos basada en principios. Bueno, estos 10 puntos que por ahí les vamos a pegar el link de este funcionario, Craig, Mokhiber, espero que así se pronuncie, pero es su carta de renuncia, ¿no? Ahí está, ya lo puso Francisco, esta carta, léanla, porque digamos que es como la visión, pues, de esa, bueno, ya no es funcionario de la ONU, pero digamos que hasta moderada de los organismos internacionales, digamos, desde los derechos humanos, desde ese marco, desde los derechos humanos, esa es una posición que al menos pues es mucho diferente a lo que es las posiciones oficiales, ¿no? Dice Radio Común, hoy AMLO rechazó romper relaciones con Israel y se abrazó de la postura mexicana de la neutralidad. Bueno, y aquí les voy a comentar otro pequeño texto que nosotros hicimos como Comité Cerezo México, que, bueno, no hicimos todo el comité, sino ya me estaba yo robando la autoría, ¿no? Integrantes del tercer curso de Introducción a la Psicología de la Liberación de los Pueblos, este curso que hace el Comité Cerezo México, y bueno, compañeros y compañeras, pues ante el genocidio que está sucediendo en Palestina, pues hicieron un texto que también lo pueden encontrar en la red, pero les voy a leer casi la mayoría porque son puntos muy importantes que también hay que ver
la dimensión del dolor, o sea, de las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura. Bueno, ¿qué no ha cometido, qué no crimen de Estado ha cometido el Estado de Israel? El crimen de guerra, crímenes de lesa humanidad han cometido, y no, también pues la afectación psicosocial de las víctimas. Decíamos, cuando hay una víctima, hay un ejecutado, un desaparecido, un torturado, no solamente es víctima directa quien sufre de manera, pues, en su cuerpo, sino pues su familia, sus abuelos, sus tías, sus primos, su comunidad. Imagínense los niños, las niñas que han muerto en los bombardeos israelíes, que han bombardeado escuelas, hospitales, sinagogas. Es como, pues, imagínense que alguien bombardeara pues la catedral, ¿no? O que la villa, ¿no? La villa, que bombardearan la villa, ¿no? O sea, pues, para poder dimensionar lo que está pasando, ¿no? Y dice este texto: ante los ojos pasivos de los estados han muerto, ahí decía 8,000 palestinos, eso se escribió hace una semana, ya son más de 10,000, mientras 14,000 personas han resultado heridas y más de 1,000 se encuentran desaparecidas. 3,000 de esas víctimas mortales son infantes, hoy ya se hablan de casi 5,000 muertes de infantes, 1,700 mujeres, el 40% de las casas de habitación han sido destruidas, nada más como para tener un ejemplo. Dice, en el pueblo palestino las huellas son históricas y por tanto indelebles sobre la salud física y mental. Desde el inicio de 1948 se han cometido violaciones graves a los derechos humanos de toda la población. Hombres, mujeres, adolescentes, infancias han crecido en la cotidianidad de la violencia ejercida por el Estado de Israel. Los crímenes de lesa humanidad aumentan y se multiplican sobre los cuerpos y las mentes que se vulneran de manera sistemática y generalizada sin respiro cada día. La población afronta detenciones arbitrarias, tortura, injusta reclusión, ejecuciones extrajudiciales, principalmente desapariciones forzadas y desplazamiento forzado. Recuerden, ¿no? Cuando se dio estas imágenes en el mundo que difundían de niños, adolescentes lanzando piedras a los tanques israelitas, y una de las formas pues de represiones sumamente crueles del ejército israelí fue romperles literalmente los brazos, los codos a todos aquellos que, sin importar la edad, tiraban piedras en contra de los tanques o los soldados israelíes, ¿no? También las cárceles los juzgan a los niños, a las niñas como adultos, y cárceles pues que parecen campos de concentración. Dice, los bombardeos hacia la población civil, entre otras formas de ataque, la destrucción de casas, de hospitales, de escuelas, es decir, la guerra, el apartheid y el genocidio se han sostenido por 3/4 de siglo, ¿no? Nos preguntamos cuáles son y siguen siendo los impactos psicológicos y psicosociales, así como su incidencia sobre la vida de las personas afectadas y en general en el pueblo palestino. Ante los históricos y numerosos daños colectivos, las miles de pérdidas dolorosas de los seres queridos de manera inhumanas, las violencias extremas que se hacen cotidianas, la guerra de ocupación del territorio, en un marco de impunidad y genocidio contra el pueblo palestino, provoca lo que ya Ignacio Martín Baró llamó el trauma psicosocial. Es decir, un sufrimiento atroz ejercido contra muchas generaciones de palestinos, convirtiéndose en una parte constitutiva de la memoria colectiva de ese pueblo. No solo es el dolor físico, también es el dolor psíquico que se constituye como una realidad palpitante de nuestro mismo vivir. Ese dolor psíquico se manifiesta en el trauma personal, pero también en el trauma psicosocial, heridas tras heridas de padres y madres a sus hijas e hijos, causando un daño transgeneracional. En este sentido, Baró describió a grandes rasgos el trauma psicosocial como la cristalización traumática en las personas y grupos de las relaciones sociales deshumanizadas. Al respecto, el Estado de Israel y su ejército se relacionan de manera deshumanizada y deshumanizante con la población palestina, no de manera casual, sino como un mecanismo planificado intencionalmente para el exterminio del pueblo palestino. Por ejemplo, al considerarlo como un pueblo de animales, o cuando cuestiona la dignidad y el valor de las infancias palestinas que mueren frente a las infancias israelíes para convertirlas en no personas, en seres sin identidad por las cuales no hay que despertar empatía ni necesidad de justicia.
Basta ver y escuchar las declaraciones de los voceros y miembros del ejército israelí. Eso ya lo había hablado Francisco, ¿no? De cómo justificar lo injustificable, pues convirtiéndote en un monstruo, ¿no? Dice, no solo les basta con intentar legitimar a través de la mentira institucionalizada la guerra de ocupación, sino convertir la misma en una práctica sádica y naturalizada para resolver el problema de los terroristas, entre comillas, palestinos. Ustedes pueden ver las imágenes, pues, por ejemplo, soldados israelíes amarrando los cuerpos de los palestinos a los tanques y arrastrándolos kilómetros, ¿no? Como una forma de pues humillar, dejar inclusive el cuerpo, el cadáver de una persona. Dice, todos los disidentes hacia las políticas de ocupación del Estado de Israel son etiquetados como terroristas. Inclusive, como se ha visto en los últimos días, ni siquiera es necesario oponerse a ese discurso, sino simplemente se califica de enemigo a quien no los apoya de manera incondicional. Se pretende imponer una visión unilateral en donde las luchas, pueblos y organizaciones de defensores de derechos humanos se verán obligadas a suscribir el discurso del Estado israelí, contradiciendo la dignidad de sus propios objetivos de lucha como personas defensoras. La retórica de criminalización, estigmatización, aislamiento y castigo de cualquier disidencia les deja muy pocas opciones para poder cambiar su realidad, para poder aspirar a un futuro diferente para su pueblo, y atenta contra todas las personas que afirmamos la vida digna y que la defendemos de manera comprometida en cualquier parte del mundo, que nos lleva a movilizarnos colectivamente en momentos de definición histórica. Estos impactos psicosociales se presentan sin lugar a dudas en las personas adultas, sin embargo son más frecuentes en infantes y adolescentes. Uno de los impactos psicológicos es el miedo. Este irrumpe con mayor intensidad ante las pérdidas inminentes. La angustia, la incertidumbre, la sensación de impotencia y la ira reprimida se presentan día a día ante la injusticia y las humillaciones diarias, ¿no? Quizás el mejor mecanismo de afrontamiento es luchar por la vida y la dignidad y contra el ejército de ocupación. La resistencia en sus diversas manifestaciones legítimas y comprensibles, vistas desde la salud mental, es una forma de afrontar tanta violencia, ya que la población palestina tiene bien claro que la resistencia no solo es un derecho, es un deber histórico ineludible. Porque el pueblo palestino luchó y sigue luchando y aún sigue resistiendo, tomando en cuenta que la resistencia es expresión y reafirmación de la dignidad humana. El pueblo palestino en resistencia está convencido de que la lucha que está librando es justa y es larga. El resultado, sin lugar a dudas, será una Palestina libre. Estos son algunos de los pues, reflexiones que tiene este texto, que les invitamos, pues ya los puso Francisco, a leerlo completamente, a hacerlo suyo. Y ahí está el llamado, que no basta ahora, aunque es muy necesario, tomar una posición en las redes, tomar una posición en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo, sino tenemos que salir a la calle, tenemos que poner el cuerpo, nuestra voz, porque esto que está pasando en Palestina, está pasando en Ucrania, está pasando en otras partes del mundo, donde la derecha sí, decía Antonio, una derecha nazifascista, está pues atacando a los pueblos, está haciendo retroceder los derechos humanos que históricamente se han conquistado. Y vean ustedes, no tan lejos, vean Argentina, vean al fascista Milei, vean sus declaraciones, vean lo que dice respecto a los derechos de las infancias, las mujeres, etcétera. Y hay una derecha en el mundo que ante la crisis capitalista mundial, ellos piensan que la van a resolver pues con el fascismo, es decir, con la explotación brutal y la represión brutal a todos los pueblos del mundo. Ante ese escenario estamos, y por eso hacemos ese llamado de sumarnos a cualquier esfuerzo que pues pueda articular o pueda darnos voz en contra pues del fascismo, de la ultraderecha, de este pensamiento que trata al otro ser humano como objeto, como animal o como cosa para justificar estos crímenes a los cuales no podemos estar o ser indiferentes, eso sí, no podemos serlo. Y aunque pues nos odien, nos ataquen, los que sí quieren la violencia, sí quieren la guerra, sí quieren que los pueblos no se defiendan, pues asumiremos el costo de esta defensa de la dignidad. Y pues bueno, este es este programa del día de hoy con el tema de Palestina. Nos vemos
Nos vemos el próximo martes en el programa de Miradas Críticas, la situación en México. Escríbanos qué nos pareció, qué les pareció, compartan. También está en YouTube la transmisión de este programa. Ayúdenos con las redes sociales. Yo les decía que ya soy un chavorruco en TikTok, pero todavía no sé usarlo muy bien, así que ustedes que son más hábiles, pues ayúdenos a difundirlo en todas las redes sociales, pues hasta que la censura nos alcance o hasta que alcancemos a mucho más gente en esta pues toma de conciencia y en esta lucha por la dignidad. Y pues con eso me despido. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes.